Y bien, esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Leonardo Ortiz Gris. Viene a presentarnos cómo se llama, que es precisamente la obra que escribes, por supuesto diriges y actúas también ahí en el Sergio Magaña. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se llama? ¿Qué es cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una obra de teatro para toda la familia, partiendo de esta idea de que no hay teatro para niños, no hay teatro no hay teatro gay, no hay teatro para jóvenes, sino es teatro nada más, ¿no? Y es una invitación a que la familia asista al teatro. Es un teatro donde, digamos, que los niños y los padres pueden convivir. Normalmente cuando uno va al teatro para niños, los padres dicen, hijo, qué flojera, ¿no? Ahora los tengo que llevar. Y se aburren, hay veces que se quedan dormidos, literalmente, porque también son sus días de descanso. En esta ocasión, ¿cómo se llama? Pues es un teatro para toda la familia, de verdad, donde buscamos también que al terminar la obra, pues los niños y los adultos puedan intercambiar puntos de vista, ideas, que conversen, que se integre la familia, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. ¿Cómo se llama? Habla de un hombre que perdió a alguien muy querido, imposible de recuperar. Y a partir de esta experiencia, su vida se transforma. Ya no encuentra las llaves, el café le sabe distinto, en la oficina la gente, sus amigos se apartan. Y todo esto hace que este hombre se pregunte qué es lo que tiene aquí adentro, que no sabe cómo se llama. Pero le da miedo y le da vergüenza verbalizarlo hasta que se encuentra con una persona que le hace cambiar su ¿De qué edad estamos hablando que es este hombre? Pues es un hombre maduro, no sé, 30, un hombre como yo, más o menos, ¿no? Entonces es una obra donde participan dos actores. Yo actúo con Alejandro Morales o Alfonso Borbolla, que están alternando las funciones. Y pues bueno, nosotros dos, estos dos actores, hacen un solo personaje que se va encontrando con muchísimas sorpresas dentro de su cotidianidad. ¿Cuál es esta interacción que tienen estos dos personajes ya en escena como para finalmente, pues, imagínate, es yo creo que alarmante cuando empiezas ya a olvidar tantas cosas, a perder tantos objetos y a sentirte también atrapado finalmente en algún estado que no es el más óptimo ni el conveniente para un ser humano? Yo creo que empiezas al punto del estrés, de la locura y muchas otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto, esta doble personalidad, digamos, de este personaje se desdobla y entonces es cuando uno se pone el pie automáticamente, ¿no? O sea, de que estás distraído y entonces la otra persona, el otro actor, hace estas veces de moverte las cosas del lugar, de ponerte el pie, que es uno lo que hace, ¿no? Cuando estás viviendo una situación así y que no sabes cómo localizarla y cómo trabajar con eso. Hay un punto que me parece importante de cómo surge esta obra, que es qué pasa con la tristeza con los niños, ¿no? En esta sociedad pareciera que estar triste está mal. Y entonces eso hace que el niño no sepa identificar qué es lo que tiene o identificar qué es lo que le pasa al papá o a la mamá. Porque bueno, normalmente cuando uno está triste es tómate unas pastillas, vete de compras, córtate el pelo, chocolate, cualquier cosa, ¿no? Para que trates de ocultar ese sentimiento. Y creo que lo más importante aquí es poderlo evitar, reconocer y transformar, porque bueno, no hay sentimientos ni malos ni buenos, simplemente están ahí. Son sentimientos. Oye, bueno, los adultos captamos perfectamente el mensaje, pero los niños, ¿de qué manera absorben este mensaje? ¿Lo entienden perfectamente? Sí, fíjate que los niños le dan cara también a ese sentimiento y todos los niños han perdido algo, todos, ¿no? Entonces, a menor o a mayor grado está ahí esa sensación, está ahí la pérdida. Es una obra muy dinámica, con un discurso muy claro, muy sencillo. Además, partiendo de que es un tema áspero, ¿no? La tristeza, la pérdida, está manejado de una manera muy lúdica, muy luminosa. Es una escenografía con puras cajas y de las cajas van saliendo sorpresas, ¿no? Ahora esta es la tercera temporada. ¿Qué días te estás presentando, Alfredo? Estamos los sábados y los domingos a la 1 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña, que está ubicado en la colonia Santa María la Ribera. El metro más cerca es el metro San Cosme. Y pues bueno, pueden pasar un sábado increíble porque además la Santa María la Ribera está generando muchísimos espacios donde se puede comer, donde se puede pasear por el Costco, el kiosco morisco. En fin, ¿no? Es una buena alternativa para pasar un fin de semana. Súper interesante, como dices, está reviviendo esa zona y se está quedando preciosa como para realmente pasar un fin de semana. ¿Cómo se llama entonces Teatro Sergio Magaña? Así Fines de semana. Fines de semana. Muchísimas gracias, Leonardo Ortiz Gris. Te agradezco en el alma oaxaqueño, ¿verdad? Así es.
es de familia De oaxaqueña. familia oaxaqueña. Te Así. agradezco, Leonardo. Muchísimas gracias.